Buenas. Hoy hablaremos acerca del homenaje a los veteranos de la Guerra de Corea del Batallón Colombia, pero no sin antes conocer un poco de la historia que ha tenido nuestro país y cómo este acontecimiento marcó una diferencia a lo largo de los años hasta el día de hoy. Y entonces, en homenaje a estos grandes hombres, hablaremos sobre los antecedentes históricos, beneficios bilaterales, tenemos incluido también videos memorativos de los familiares y también testimonio de los veteranos que plasmaron sus ideas, sus pensamientos, su vivir. Entonces les comento que este homenaje tiene un único propósito y es poder resaltar la labor y la misión que tuvieron los veteranos de la Guerra de Corea, quienes nos dejan un legado ejemplar de compromiso, ideales y valentía. No al olvido. Y como en cada acontecimiento histórico es de suma importancia pues conocer los antecedentes detrás de esta situación, pues para conocer un poco más de cuál es el origen, qué es lo que está pasando ahorita y por qué es lo que es. Y pues bueno, todo comienza cuando Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, deciden invadir a Corea del Sur, quien estaba siendo apoyado por Estados Unidos. La situación estaba tan complicada, tan compleja, que Estados Unidos decidió contactar a las Naciones Unidas para pedir apoyo, pues ya que la situación estaba muy complicada. En 1950, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoca a los países a que se unan a la causa para apoyar a Corea del Sur, a lo que únicamente 18 países decidieron unirse. Entre ellos Australia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Francia, Turquía y Canadá. Pero Latinoamérica, aunque siempre le había seguido mucho la pauta a las Naciones Unidas, no estaban respondiendo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban dudando comprometerse en sus ejércitos porque es una lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que son dos potencias muy, muy grandes. Además de que el costo era muy elevado porque recordemos que está, primero que nada, está al otro lado del mundo y Latinoamérica tenía sus propios conflictos internos, que ahorita los vamos a ver. Eh, Estados Unidos apoya a Latinoamérica y decide suministrar los gastos del viaje con la condición de que al final, cuando terminara el conflicto, esa deuda pasaría a cada gobierno. Así que era un tipo de financiamiento para que los países pudieran ir a Corea del Sur y apoyar. Eh, Sin embargo, los países latinoamericanos decidieron no responder y el único participante fue Colombia. Pero pues en realidad, ¿cuál era la situación en Colombia para ese entonces? En realidad Colombia vivía en un estado de corte netamente dictatorial, además del ultraderechismo que tenía este reconocido del presidente electo. Era un gran admirador de Mussolini, Franco y Hitler. Esto pues no era nada bien visto por el resto del mundo, sobre todo, por lo que decide que limpiaría su imagen y mandaría a otras fuerzas militares al país de Corea, aún así sabiendo que dentro de Colombia ya existía un conflicto interno. El hecho de que Colombia mandara sus fuerzas militares a Corea del Sur no solo implicaría que estos serían apoyados, pero también cambió mucho fue un punto de inflexión entre las fuerzas militares colombianas. El general Douglas MacArthur, quien es una persona muy reconocida sobre todo en Colombia, es reconocido como héroe de la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado comandante de las Fuerzas de las Naciones Unidas después de la agresión norcoreana. Sin embargo, después de que haya sido nombrado así, él quiso llevar una guerra contra China cuando el conflicto termina y pues fue relevado por el comandante, el general Ridgway. Cuando Colombia decide que participaría en Corea, para el 28 de julio de 1950, el ministro de Guerra, Roberto Urdaneta, ofreció un buque de guerra de la Armada colombiana reconocido como Almirante Padilla. El 14 de noviembre se formalizó la oferta de un batallón de 1,080 hombres a las fuerzas de las Naciones Unidas combatiendo en la península de Corea del Sur, es decir, Busan.
El 15 de junio de 1951, el batallón colombiano hizo presencia en la guerra bajo el mando del teniente coronel Jaime Polaina Puyo. Finalmente, para el 15 de junio de 1951, el batallón Colombia hicieron presencia en la guerra, llegan a Busan, los recibe el presidente surcoreano de ese entonces, Syngman Lee, y el gobierno estadounidense decide proveerles armas a las Fuerzas Armadas colombianas con la condición de que fueran regresadas al final del conflicto para evitar pues que se usaran en para alguna otra intención. Fue muy emotivo la llegada de los colombianos al país surcoreano, ya que este presidente, Syngman Lee, quien ya lo mencioné anteriormente, los recibió escuchando el símbolo nacional colombiano en Corea. El Grupo Colombia les ofrecieron centenares de carpas en donde fueron albergados cómodamente 18 soldados por carpa. Se instalaron rápidamente y comenzaron su misión. Pero ¿cuál era su misión y quiénes eran los encargados de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues principalmente su misión era dedicada al entrenamiento y al patrullaje contra acciones guerrilleras norcoreanas. Para esto, el general Blackshear Bryan de la 24ª División se convirtió en el nuevo comandante, y el grupo se encontraba bajo el mando del coronel Ginés Pérez, quien fue agregado a la unidad militar 21ª en Chuncheon sobre el valle de Pukhan. El 7 de agosto, los colombianos se enfrentaron por primera vez a las tropas chinas con 3 patrullas comandados por Ginés Pérez. El coronel Polaina envió una compañía bajo el mando del capitán Álvaro Valencia, y los comandantes del pelotón fueron los subtenientes Rafael Serrano, Eduardo Arguello y Bernardo Lema. Como resultado, hubieron 11 heridos que pues habían sufrido tras ocupar el objetivo. El 13 de octubre, Colombia participó en la Operación Nómada, la cual fue un asalto por sorpresa a las fuerzas chinas, que las hizo retroceder. Derivando de esto, el batallón colombiano ganó una enorme reputación, y el general Blackshear Bryan dijo la siguiente frase: he combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al batallón de Colombia. Para el 25 de junio de 1953, por fin se puso fin al conflicto después de la firma del Acuerdo Armístico de Corea y del Batallón de Colombia. Colombia regresó a su lugar de origen después de estos 3 años de lucha, de 1950 a 1953, dejando el nombre de su país en alto. Los resultados de este conflicto bélico fueron 5.100 combatientes en total, 636 bajas de combate, 163 muertos, 448 heridos, 30 prisioneros de guerra y 60 desaparecidos. Los tenientes que sobresalieron en este conflicto fue Jaime Polaina, Puyo Alberto Novoa y el mayor Luis Etilio Leiva. En la actualidad podemos encontrar que Colombia y Corea tienen aún lazos muy estrechos con los combatientes del Batallón de Corea, y Corea no se olvida de Colombia. A continuación veremos cuáles fueron los resultados de esta guerra y cuál es la relación actual de Colombia con Corea. Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Barros. Daremos inicio a la explicación acerca de los beneficios bilaterales, empezando por el inicio de las relaciones diplomáticas. Desde la asistencia de Colombia, Corea del Sur ha demostrado una gran gratitud ante el país. El inicio de estas relaciones diplomáticas dio lugar en 1962, un 10 de marzo en Washington, Estados Unidos, al parecer incitada por el lado oriental. La reunión salió bien, se crearon relaciones diplomáticas que beneficiarían a los dos países. Y la primera acción ocurrió el 10 de julio de 1962, donde se establece la Embajada de Corea del Sur para Colombia en Estados Unidos, manejada por Jung Il-won. El 9 de julio de 1964, 2 años después, se instala la Embajada de Colombia para Corea del Sur en Japón, manejada por Enrique Molano Campuzano. Luego, en abril de 1977, se abrió la COTRAC, Korean Trade Investment Promotion Agency, en Colombia, una empresa surcoreana que busca ser la conexión entre empresas surcoreanas con otras empresas extranjeras del exterior, siendo el inicio de estas las relaciones sociales y económicas que ha perdurado por más de 50 años hasta la actualidad. Bueno,
Primero que todo, ¿qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países, el cual permite que se rebajen las restricciones de las exportaciones de productos, mejorando la economía y el comercio entre dos o más países. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur se firmó oficialmente el 21 de febrero de 2013 en Seúl, Corea del Sur, siendo firmado por los ministros de Comercio, Industria y Turismo, siendo la parte colombiana el ministro Sergio Díaz Granados y la parte surcoreana el ministro Park Tae-ho, luego de negociaciones durante 2 años, que empezaron el 7 de diciembre de 2009. Con Javier Gamboa Benavides, el viceministro del Comercio Exterior, y Lee Jung-jung, los dos jefes de negociaciones en ese entonces. Al parecer, todo fue una iniciación por el querer tener mejores conexiones entre los países asiáticos, como el Japón. Sociales. Bueno, y es que en la parte de la cooperación internacional y de las relaciones que han tenido ambos países, pues exactamente por hablar de Colombia, ha sido beneficiada no solo por el lado económico, sino también lo cultural, lo educativo y social. Por eso estas dos naciones tienen instaladas embajadas en el país de origen, pues que en este caso es Corea del Sur, en el país en el que se encuentra esta embajada, que en este caso pues es Colombia, y así para poder promover proyectos y fomentar el recurso humano para poder contribuir al desarrollo del país y pues seguir impulsando estas relaciones amistosas entre ambos países. Entonces, bueno, podemos decir que las embajadas pues son las encargadas de mantener esta conexión y pues que se siga la comunicación de los dos países y pues siendo así pues un medio de llevar los trámites de las visas, las becas que ofrecen y pues que ahorita hablaremos un poco de esto, sobre los intercambios, documentaciones internacionales y entre otras cosas. Entonces, pues bueno, otro de los beneficios es que ninguno de los dos países pide una visa para una estadía no mayor a 90 días, pues que es algo pues muy considerable. Y también pues es que está el beneficio para que los colombianos con sus carnet de conducir, pues que es del país colombiano, exactamente pueden obtener su carnet de conducción en Seúl sin necesidad de algún examen u otro proceso adicional. Pues esto sin duda marca una gran diferencia. Y otros cambios culturales que ocurrieron por el inicio de las relaciones diplomáticas fue la inmersión del taekwondo en Colombia. Y pues es que gracias a la Fundación Cultural Colombo-Coreana, la cual lleva 50 años en funcionamiento y fue fundada por Yeong Dong-i, padre del taekwondo colombiano. Entonces, este fue uno de los factores que marcó la historia del deporte más importante y es que pues el taekwondo colombiano logró su reconocimiento ante el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, en el año de 1979. Y pues es que este deporte entró a figurar como una de las manifestaciones deportivas con gran vida jurídica. Y pues en Colombia se afilió oficialmente a la Federación Mundial del Taekwondo. Entonces, pues aquí podemos mirar que este intercambio cultural y deportivo aportó significativamente pues a la comunidad colombiana deportiva y hoy en día el taekwondo aporta movimientos para los bailes de freestyle y pues o como se le denomina bailes de estilo libre. Bueno, otro de los beneficios es que se introdujeron organizaciones como COICA, que es una asociación internacional. Bueno, pero primero, para entrar en contexto, ¿qué es COICA, no? Bueno, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, como sus siglas, COICA, es una entidad pues que ayuda a promover proyectos y fortalecer los recursos humanos para contribuir, como había comentado anteriormente, al desarrollo del país en ámbitos económicos, educativos, culturales y en los que también se incluye las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Pero bueno, ¿cómo así recursos humanos, no? Bueno, como sabemos, Corea del Sur creció económicamente sin recursos naturales, en los que su principal factor de crecimiento fue la mano de obra. Entonces, pues ya teniendo pleno conocimiento de COICA, podemos decir que esta entidad existen lo que son los voluntariados coreanos, es decir, vienen estudiantes profesionales de Corea para que ellos ayuden a promover la ciencia, la cultura, tecnología en países no tan desarrollados como en este caso Colombia y por esto mismo
existen los voluntarios colombianos también que promueven estos proyectos dentro del país. COICA, pues fue establecida en el año 2009 en Colombia y pues hasta la actualidad sigue en funcionamiento. Y en la parte de Colombia, ProColombia, hay una empresa encargada de promover la inmersión y la inversión extranjera hacia Colombia, y además de eso también promueve el turismo, siendo una empresa que promueve desde el extranjero la imagen de Colombia, y se establecieron en Corea junto con COIMA, que es Korea Importers Association, el 28 de noviembre de 2011, y pues ha estado activo hasta la actualidad promoviendo junto al turismo e inversión para Colombia. Otro de los temas que vamos a tocar es acerca pues de los beneficios académicos. Y es que, bueno, la educación no queda atrás. Como les comenté anteriormente, pues acerca de las becas para el gobierno de Corea, es importante la educación, sobre todo porque esto los proporciona cada vez más como un país desarrollado en temas de tecnología e investigación. Como sabemos, Corea del Sur es uno de los países pioneros en liderar la industria creativa de innovación en el mundo. Es uno de los 5 países en liderar la 4ª revolución industrial. Y como le decía, pues el embajador coreano, el doctor Juan Carlos Caiza, en una conferencia pues que yo escuché de él, y pues es que Corea del Sur lleva 6 años consecutivos en ser el pionero, el primero en liderar la innovación. Pues podemos decir que pues en la industria de comunicación, audiovisuales, como en películas, videogames, como en juegos, realidad virtual, en cultura, pues que tiene que ver una parte con el Halo, pues que es la industria del K-pop, que alcanzaron el Billboard. Entonces, pues por esta razón y muchas otras es que abarca el gran desarrollo de Corea del Sur, y por eso ellos ofrecen becas a los estudiantes universitarios y a los que no son universitarios, claramente, para los que ingresan a pregrado, posgrado y pues entre las demás escalas educativas, para que puedan acceder a una educación con proyección y calidad, ¿no? Bueno, pero ustedes me imagino que se estarán preguntando por qué. Bueno, porque Corea se desarrolló destacándose en 3 pilares importantes, pues según los análisis realizados por el profesor Eduardo Roldán, pues de México, que nombraba el embajador, el doctor Juan Carlos, que son la alta educación, la innovación digital y el libre comercio. Entonces también una parte fundamental del crecimiento fue que en estos 70 años de la guerra pasó Corea a trabajar en alianza con el sector público y privado, pero pues atrás de todo este movimiento, de lo que abarca esto, estaban de la mano también con el sector académico. Entonces Colombia tiene que avanzar, pero pues esto debe ser posible si nosotros primero entendemos y somos conscientes que debemos optimizar todos los escenarios, ¿cierto? De cultura, economía, de la sociedad en general, en la educación, porque pues entonces el recurso humano en esta parte es importante. Entonces, para poder lograr articuladamente un progreso en la sociedad, se necesita conocer detalladamente estos pilares. En la actualidad, existen estudiantes becados en estudio de pregrado, posgrado, maestría y doctorado, y pues otros más que están desarrollando su pasantía en el país de Corea del Sur. Entonces, pues es muy importante seguir con estas buenas prácticas y mejorar cada día. Existen distintos tipos de becas que se ofrecen a Colombia por parte del gobierno coreano. La primera beca y la más benefactora es la beca KGSP, Korean Government Scholarship Program, o GKS, Global Korean Scholarship. Esta se ofrece para pregrado, posgrado, doctorado e investigación y cubre tus gastos desde tu estancia en Corea, tu matrícula universitaria, un año en el aprendizaje del idioma coreano y boletos de avión. La segunda opción es por medio de la Embajada Colombiana en Corea. Esta está encargada de buscar becas para los colombianos directamente en las universidades coreanas. Esta beca te pide ciertos requisitos, como comprobar que son descendientes de veteranos de guerra y un buen estado de salud física y mental, que se comprueba mediante un examen médico antes de ingresar a la universidad. Esta beca cubre la matrícula para 8 semestres de pregrado y de posgrado 4 semestres.
Donaciones y ayudas entre ambos países. Como sabemos, gracias a que los veteranos de guerra participaron en la Guerra de Corea, Colombia y Corea han mantenido lazos muy fuertes. Actualmente, el 9 de julio de 2020, para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, la Agencia de Cooperación Internacional Coreana, COICA, decidió donar $5 millones a Bogotá para fortalecer la capacidad en salud para la atención del COVID-19. El 5 de noviembre de 2019, COICA ofreció 18 maestrías para funcionarios públicos. Y el 4 de marzo de 2020, los gobiernos de Colombia y Corea firmaron el Memorándum de Entendimiento para el apoyo al ciudadano de mujeres embarazadas, niños y niñas recién nacidos, migrantes provenientes de Venezuela. Si bien es importante mencionar que el conflicto entre las dos Coreas terminó con un armisticio y actualmente son países separados, pero se han hecho avances en las relaciones en ambos países, sobre todo en el 2017, y existe la esperanza de que haya una reunificación. Incluso el viceministro de las Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que era hora de administrar su propia paz y seguridad con el fin de terminar el estado armístico e iniciar un tratado de paz en la península de Corea. Monumento a los veteranos de la Guerra de Corea. Corea rinde homenaje a los seres caídos y a los que perdieron la vida en los 3 años de la Guerra de Corea. El Salón Conmemorativo de los Veteranos de la Guerra de Corea rinde un fuerte tributo a los miles de soldados estadounidenses que perdieron la vida en esa guerra. Este se encuentra al lado del monumento Lincoln en West Potomac Park y fue creada por los escultores Louis Nelson y Frank Gaylord y está representada por un triángulo amurallado que incluye 19 estatuas de acero inoxidable y simbolizan un escuadrón de una patrulla de las Fuerzas Armadas. Testimonio de Valentina Rojas, nieta del soldado Juan Bautista Rojas. Hablar de una guerra con alguien que la ha vivido no es un tema tan fácil de manejar. Cuando era pequeña, recuerdo mucho que mi padre y mis tíos me comentaron que mi abuelo fue a la Guerra de Corea, un país asiático. Siendo tan pequeña, no sabía ni ubicaba geográficamente a Corea, pero pensaba que era un país triste porque a mi abuelo no le gustaba hablar de él. De pequeña, aprendí que preguntarle a mi abuelo o hablar sobre algo relacionado con Corea no era fácil y no obtendría una respuesta por parte de él por las marcas que un conflicto puede dejar en su alma. Con el pasar de los años, mi abuelo se volvió más abierto a contarnos sobre su viaje a Corea y lo que allí vivió. Nunca nos contó sobre las difíciles experiencias, pero sí sobre las buenas. Un día, cuando me animé a averiguar más sobre Corea, le pregunté por qué se había enlistado y su respuesta fue: pues mija, me dijeron que iba a ir en un viaje muy largo, en un barco y que conocería el mar. Nunca había visto el mar. Entonces me enlisté. En esa época, mi abuelo se encontraba prestando su servicio militar obligatorio y le propusieron ser integrante del 2º Batallón en Colombia, un equipo militar que apoyaría en una guerra de la ONU en 1951. Mi abuelo es oriundo del departamento del Tolima y en su época los viajes a la zona costera colombiana no eran tan fáciles para él. Conocer un barco y conocer el mar fue impresionante. Solo tendrían que ver la sonrisa que se le dibujaba en su cara cuando nos comparte la primera impresión de ver el mar. Es como ver a un niño chiquito. Tal vez no es la respuesta más heroica que uno esperaría del por qué se enlistó, pero la enseñanza tan grande que dejó en sus hijos y sus nietos es que vale la pena vivir una aventura sin pensar mucho en las consecuencias de ella, que un pequeño acto de valentía puede cambiar la historia del mundo. Mi abuelo, un hombre que este 20 de julio cumple sus 90 años, nunca imaginó que su acto de valentía se enlistase en una guerra permitiría que un país considerado pobre en su momento se convirtiera lo que es hoy, la República de Corea. Se siente orgulloso que su pequeño granito de arena permitiera surgir el país que es Corea, el cual no se parece en nada al país
que cuando él llegó después de casi 2 meses de viaje. Mi abuelo es muy consciente del poco reconocimiento que tuvo en participar en esa guerra y a su llegada a Colombia, de sentirse no valorado. Pero cada vez que le cuento que gracias a su participación, Corea recibe a sus hijos y sus nietos y a él con los brazos abiertos de manera de agradecimiento, que para sus descendientes tenemos becas estudiantiles a nivel nacional con la oportunidad de ir a Corea, de la cual él también puede gozar. Gracias a mi abuelo y su valentía de embarcarse en un viaje que cambió la historia de una región, me ha inspirado a arriesgarme, a cumplir mis sueños, como este veterano de guerra que siempre ha enfrentado la vida. En el momento procederemos a hacer la lectura del testimonio del cabo segundo Jesús Enrique Zapata Restrepo, veterano de la Guerra de Corea, primer contingente de relevos Palaca. El 16 de junio del 2020. Mi nombre es Jesús Enrique Zapata Restrepo, nacido en Medellín el 3 de diciembre de 1973, hijo de Gabriel y Elena. En marzo de 1951 viajé a Bogotá, donde desempeñé varios oficios, por espacios de 6 meses. Al darme cuenta del conflicto de Corea, me presenté para ser parte del Batallón Colombia. Fui aceptado el 6 de septiembre de 1951 para iniciar el entrenamiento correspondiente, impartido por oficiales nacionales y estadounidenses en el manejo de diferentes armas, fusiles, morteros, ametralladoras, para así ser seleccionados en la guerra. Mi especialidad fue infante fusilero. Las promesas no se hicieron esperar por parte de los altos mandos y voceros. Los que regresáramos tendríamos pensiones vitalicias y empleo de acuerdo a la capacidad de cada uno. Los fallecidos tendrían la pensión que se le darían a su núcleo familiar. El 16 de noviembre de 1951, sorpresivamente nos dieron la orden de embarcar en Bogotá hacia Cartagena. El 19 de noviembre de 1951 embarcamos para Corea, haciendo descansos en Panamá, Hawái y Japón. El 16 de diciembre de 1951 llegamos a Corea, donde tuvimos un nuevo entrenamiento de 1 mes antes de ser integrados a zona de combate. En la primera patrulla de reconocimiento recibimos una ráfaga de fusil, dejando el primer fallecido, mi compañero Franco Estaría Ramiro, quien fue retirado por un enfermero acompañante. De inmediato recibimos la orden de repliegue, pues la misión nuestra era la de reconocer e investigar la situación del enemigo. Posteriormente los combates se hacían por los diferentes pelotones, asignándoles algunas misiones especiales, siendo así que me hicieron distinciones y condecoraciones por diferentes actuaciones, entre otras la toma y ataque del Cerro 400 Ol número 64, Kumwa, Tonge, Inje y otros. Por tiempo pasábamos del área de combate a área de reserva para reiniciar un nuevo entrenamiento. No todo fue guerra para nosotros en Corea. También tuvimos el paseo a Japón, llamado comúnmente Aranar. Esto es R&R, que significa Restoration and Recuperation, el cual duró 8 días, tiempo que nos hacía olvidar la guerra. Poco tiempo después estuve hospitalizado por pérdida leve de la visión, hasta que me recuperé satisfactoriamente. Posteriormente fui trasladado a la línea de combate, donde continué en la normalidad. El 9 de noviembre de 1952 fue notificado el grupo de rotación para regresar a Colombia. El comandante nos despidió con un alentador discurso que me conmovió como nunca. Salimos rumbo a Colombia, pasando por Japón, Hawái y San Francisco en barco, y de allí vía aérea desde San Antonio, Texas, Panamá y Bogotá. Para este grupo no hubo bienvenida, pues ya no valía la pena recibir veteranos por parte de unas entidades oficiales. Los que nos reintegramos a la vida civil nos quedamos con las promesas en veremos. En muchos sectores particulares y oficiales fuimos rechazados para desempeñar algún oficio. 50 años después de nuestro regreso, los veteranos indigentes fueron beneficiados con 2 salarios mínimos. Yo fui uno de los muchos que no tuvimos ese privilegio, porque tengo una pensión y el gobierno no tiene presupuesto para este gasto. Quienes representamos al país intencionalmente estamos defraudados, pues la ley del veterano no alcanza a cubrir a los veteranos de Corea, pues somos héroes de una guerra olvidada. Al regresar al país me dediqué a trabajar y a estudiar. El 21 de enero de 1978 contraje matrimonio y tuve 2 hijos, conformando así una hermosa familia. Este fue
el veterano de guerra Jesús Enrique Zapata Restrepo. Mi nombre es Diana Marcela García López, hija del veterano Luis Carlos García Arcila y Silvia López Serna. Soy la mayor y única mujer de 3 hermanos y madre cabeza de hogar del descendiente de Daniel Esteban Jaramillo García. Actualmente presido y represento legalmente la Fundación de Veteranos y Descendientes Colombianos de la Guerra de Corea, FUNVECOREA. FUNVECOREA inició en el eje cafetero en la ciudad de Pereira gracias al arduo trabajo y a la unión de un grupo de veteranos que buscaban el reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dentro de esas personas se encontraba mi padre, Luis Carlos García, quien es uno de los fundadores y quien nació el 30 de junio de 1931 en la ciudad de Pereira, perteneciente al batallón de artillería La Popa en la ciudad de Barranquilla y quien ingresó al ejército como soldado en enero de 1952. Fue trasladado e incorporado al batallón Colombia para ser enviado entre los soldados que viajaban a Corea como muestra de un compromiso adquirido con Naciones Unidas. Mi padre, al llegar el día de viajar a Corea, le daba mucho miedo, se sentía muy temeroso, ya que dentro de sus temores era el no saber manejar las armas como tal. Pero después de haber llegado a Corea y después de haber regresado a Colombia, nos cuenta que su experiencia lo hizo sentir aún más orgulloso de representar y de ser colombiano como tal. Por tanto, yo quiero contarles un poco, o mejor dicho, compartirles acerca de un pequeño homenaje que mi hijo Daniel Esteban le hizo a mi papá en vida el año pasado cuando se conmemoraron los 70 años de la Guerra de Corea. Dice así: mi abuelo, mi héroe. Desde niño siempre me he sentido muy orgulloso, interesado y sorprendido porque más que un abuelo me ha tocado un héroe, una persona que siempre me inculcó los mejores valores y principios. Me enseñaba con cada una de sus anécdotas, las cuales podían pasar horas y horas escuchándolo, donde me sentía feliz de saber que tenía un héroe en mi familia, el cual ha dado no solo su vida por nosotros, por siempre sacarnos adelante, porque a pesar de cualquier dificultad, él siempre tenía un motivo para seguir. Con su carisma, sencillez y sonrisa nos enseñaba que por más gris que fuera un día, al final siempre existiría la luz y esperanza que no podemos perder. A mis 24 años solo tengo palabras de amor y agradecimiento por mi abuelo. Siempre me ha querido como un hijo más, lo considero como un padre. Recuerdo que a mi corta edad salíamos al parque y me contaba cada anécdota vivida en Corea. Me contaba que a sus 18 años le tocó abordar un barco por más de 30 días, llegar a tierras lejanas que para él era totalmente desconocida, que le tocó enfrentar todos sus miedos y pensar que tenía un futuro por delante. Cosas como esas las llamo yo berraquera, y es lo que más me enorgullece de tenerlo como mi abuelo. Me sentía el niño más feliz y envidiado por mis amigos al saber esto. Podría pasar horas y horas contando tantas anécdotas que tengo con él, momentos que siempre me llevaré en el corazón, cuando me enseñó a montar bicicleta, cuando me llevaba a jugar fútbol y ver partidos en el estadio, cuando me alcahueteaba para salir un ratico más, y como estas tengo miles y miles de anécdotas que podría contar, pero lo que más me pone feliz y deseo es tenerlas por siempre en mi mente y en mi corazón. Un hombre como él no creo que vuelva a nacer, y si algún día me llegas a faltar, quiero que sepas que el hombre que seré a futuro es gracias a ti, y quiero que te sientas demasiado orgulloso. Mis logros son para ti y quiero que sepas que te amo, abuelo. Quería contarles un poquito, participarles de este bello homenaje que mi hijo le hace a su abuelo el año pasado, sin ni siquiera alcanzarnos a imaginar que este año ya no lo tendríamos. Es por eso la importancia que en vida reconozcamos a nuestros veteranos de la Guerra de Corea, el significado y el valor tan grande que ellos han dejado no solamente para nuestro país, sino a nivel internacional. También es importante que tengamos en cuenta el orgullo que es para Colombia que el Batallón Colombia y la Armada hubiera participado en dicha guerra. También quiero compartirles las palabras del general Braxton Hart Bryan, donde dice:
He luchado en 3 guerras, he comandado y he visto combatir a los mejores soldados del mundo. Creo que no me queda nada nuevo por ver en materia de heroísmo humano e intrepidez, pero el haber visto al Batallón Colombia combatir, he visto a los más grandiosos y más soberbios de toda mi vida. Con estas palabras resumo y doy por terminada esta pequeña entrevista, donde definitivamente debemos de sentirnos orgullosos, no solamente como colombianos, sino saber que este grupo de valientes hombres, hoy en día héroes, dejaron el nombre de Colombia muy en alto, donde representaron y donde son los únicos llamados como héroes de guerra internacional. Muchas gracias a ustedes y espero que siempre tengan en su mente presente que existen aún en vida un grupo de valientes veteranos que participaron en la guerra de Corea. Bueno, yo me llamo Juan Bautista Rojas. Listo. Salí por el lado de San Juan de la China, porque yo me presenté en Venadillo y no me quisieron ascender allá en Venadillo. Entonces salió un contingente, unos personal de San Juan de la China y yo me fui con ellos me vine para Ibagué. Y aquí en Ibagué salí de auto para ir al ejército. Y entonces quedé para irme para el ejército en el 52. En esa expedición que fuimos estaba la compañía y estaba un mando del ejército americano y nos estaban poniendo cuidado en un cerro que estaba muy lejos de nosotros. Y eso ellos allá, pues nosotros no sabíamos, pero allá nos estaban poniendo cuidado qué estábamos haciendo nosotros. Pero nosotros estábamos era de noche. Pero esa gente estaba allá poniendo cuidado todo lo que pasaba. Después porque nos dimos cuenta que teníamos que esos batallones estaban poniéndonos cuidado a nosotros. ¿Qué pasaba? Así fue. Pero salimos bien. Mucha alegría volver otra vez a Colombia porque uno no sabía que iba a pasar por allá ni nada de eso. En tierra extraña, por allá tan lejos, que nosotros duramos un mes navegando en el barco para llegar allá a Seúl y allá cogimos en tren para donde íbamos a ir. Pero nosotros no entramos a ningún pueblo allá ni nada de esa vaina. Yo no conocí ningún pueblo allá de Corea ni de esa vaina. Bastante, harto. ¿Cómo qué? La alegría, ese honor de la familia de haber tenido un soldado en Corea. Eso sí, mucha alegría y toda vaina. Y para mí, también haber llegado bien, sin ningún problema ni nada de esa vaina. ¿Esos fueron los cambios que presentó? Sí. ¿No se imaginó ser un héroe para Corea? No, porque es que al fin y al cabo el ejército, el gobierno no lo estima uno ni nada de esa vaina, no tiene estimación con la gente ni esa vaina. Ahí como se dice, lo tiran a uno ya a la llega. 네, 안녕하세요. 저는 22살 한국에서 살고 있는 영남대학교 대학생인 이충근입니다. 먼저 한국의 6.25 전쟁을 도와주었던 콜롬비아와 미국과 같은 나라들에게 먼저 감사하다고 말씀을 드리고 싶습니다. 우리 한국의 편을 들어주었던 유엔 측은 한국에서 6.25 전쟁을 계속해 나갈 수 있도록 우리 한국 군들에게 물자와 많은 것들을 제공해 주었습니다. 이 한국의 6.25 전쟁이 벌어질 수밖에 없었다고 생각을 하는 거는 우리 한국의 국력이 지금만큼 강하지 않다고 생각을 하는데, 그렇기 때문에 한국의 국력이 그렇게 강하지 않았기 때문에 그 1950년 당시에는 별로 강하지 않았기 때문에 그 당시 한국의 사상과는 반대인 중국, 러시아, 그리고 북한의 개입이 있을 수밖에 없었다고 생각을 합니다.
그렇기 때문에 당연하게도 우리 한국이 공격을 받을 수밖에 없었다고 생각을 합니다. 사상과 반대이기 때문에 공격을 받았다고 생각을 합니다. 전쟁에 참가했던 과거의 외국인 군인들에게 정말 감사하고 정말 그 정신을 저희가 본받아야겠다라고 생각이 들었습니다. 우리 한국을 도와주고 지지해줬던 나라들이 모두 지금 모두 잘 되었으면 좋겠습니다. 지금 코로나로 인한 힘든 상황에서도 잘 버텨가지고 앞으로도 잘 헤쳐나갈 거라고 저는 굳게 믿고 있습니다. Ya para finalizar con este webinar, les queremos agradecer por parte del equipo Hanum-Sem por la atención e interés sobre este tema, al igual a FUME Corea por esta colaboración, y sobre todo a los veteranos de guerra por su valentía, valor y participación, ya que son la inspiración de muchas generaciones a luchar con determinación y honor. No al olvido de estos grandes héroes. También los invitamos a seguir y visitarnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Hanum-Sem. Muchas gracias.